Hola, ¿qué tal amigos, damas, caballeros? Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma Cero. En este video vamos a aprender sobre las inecuaciones cuadráticas. Recordemos que este es el curso de Matemática Básica para la Administración, en el cual estamos aprendiendo todo desde cero. Así que es muy importante que usted pueda ver esta serie completa, en la cual cada video aprendemos nuevas propiedades que luego van a ser utilizadas en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. El día de hoy vamos a trabajar con las inecuaciones cuadráticas. Dice, otras inecuaciones importantes son las inecuaciones que tienen que ver con los polinomios de segundo grado. Inecuaciones de segundo grado. Una inecuación de segundo grado llamada también inecuación cuadrática es una inecuación que se puede escribir en cualquiera de las formas siguientes. Ok, entonces tenemos a de x a la 2 más b de x más c. En este caso, menor a cero, mayor que cero, menor o igual que cero y mayor o igual que cero. Donde x es la variable a, b y c son constantes reales y a tiene que ser diferente de c. Dice, se llama discriminante la expresión cuadrática a de x al cuadrado más b de x más c al número. Entonces, ahí tenemos el discriminante. Recordemos que hay un video, creo que es de ecuaciones, donde trabajamos el tema de la fórmula general para encontrar los ceros o raíces de la ecuación, ¿verdad? Que satisfacen el conjunto de solución de la ecuación cuadrática. Entonces, para aplicar la fórmula general, tenemos que calcular el discriminante, que es la fórmula b al cuadrado menos 4a por 5. Y luego dice, y lo mismo que en ese caso de las ecuaciones, este número juega un papel muy importante en la solución de las inecuaciones. Dice, discriminante negativo. Entonces, recordemos la propiedad del discriminante negativo. Dice, resulta que la expresión a de x a la 2 más b de x más c es o siempre positiva o siempre negativa. El signo de la expresión depende del signo de a de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasaba cuando el discriminante era negativo? Eso significaba que no existía un conjunto solución. ¿Por qué no existía un conjunto solución? O sea, no existía una raíces o ceros, o mejor dicho, la gráfica no intersecaba el eje X, ¿ok? Por lo tanto, si la gráfica no interseca el eje X, o es o solo positiva o solo negativa. ¿Verdad? Es mayor que cero, o sea, nunca va a ser igual a cero. Esto es lo que trata de decir esto. Entonces dice que si A es mayor a cero, entonces los valores van a ser positivos para todo X. Si el A, ¿quién es el A? El A es el valor inicial de la cuadrática, es menor a cero, entonces todos los valores de la cuadrática van a ser menores a cero. Y entonces, por dicha, en este curso estamos utilizando GeoGebra. Entonces, con GeoGebra puedo representar lo que estoy indicando. Entonces, veamos, por ejemplo, esta de color verde. Esta de color verde, claramente se puede determinar que el discriminante no tiene soluciones en cero, por lo tanto es menor a cero. O sea, no interseca. Vean que la roja se interseca, por lo tanto, acá el discriminante, recordamos la propiedad, como indiqué en un video anterior, ya hablamos sobre la fórmula general, también hablamos mucho sobre el discriminante, entonces por eso es muy importante ver toda la serie completa. Entonces, en esta de color rojo, el discriminante obviamente es positivo, tiene dos soluciones. En esta azul y en esta verde no tiene ninguna solución. Por lo tanto, o es siempre positiva o es siempre negativa. Entonces, la de color verde, no importa qué valor de x usted sustituya la variable x, va a obtener un y siempre positivo, ¿verdad? Valores positivos. En el caso de la azul, como el primero es negativo, entonces no importa qué valor de x sustituya, siempre va a ser y negativo, ¿ok? Entonces, por eso es que la regla dice, si el discriminante
es negativo, por lo tanto nunca cruza, o sea, nunca va a ser igual a cero, o sea, nunca va a interseccionar en el eje X. Entonces solo quedan dos opciones, o que sea positivo, valores siempre positivos, o que sean valores siempre negativos, como el segundo caso. Bien, una vez esto, haberlo tenido clarísimo, ¿verdad? Por eso es que yo dije, bueno, ok, me gustaría explicar esto, que aunque ya esté citado, mencionado, contextualizado en un libro, realmente no se asume, ¿verdad? No se asume como que todo el mundo lo va a entender. Esto es porque efectivamente nadie nace aprendido y cuando yo empecé a aprender esto en matemática, que jamás me imaginé llegar a, a tener la capacidad de poder explicarle a alguien más, yo dije, o sea, para yo poder entender esto, o sea, yo siempre me veo como la persona que no sabe, la persona analfabeta, porque yo también fui un analfabeta de las matemáticas. ¿Qué es un analfabeta de las matemáticas? De que aunque usted lo lea, usted no lo entiende. Entonces, a mí me pasaba igual. Yo leía una y mil veces y no lo entendía. Entonces, qué bonito es como poder hablarlo, exponerlo acá ante ustedes y también representarlo de forma gráfica, ¿verdad? Que como acá no está una gráfica, entonces no se entiende realmente lo que está diciendo el teorema. Entonces, al final y al cabo, es donde usted no lo logra relacionar y si no lo relaciona con algo, entonces se le olvida o no sabe cuándo aplicarlo. En este caso, vea que aquí tenemos una ecuación, 3x al cuadrado menos 5x más 4 dice que mayor a cero. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, el conjunto de solución para los valores que sean mayores a cero. Entonces, es todo R. ¿Qué significa todo R? Vean que acá tenemos 3x al cuadrado menos 5x. Entonces, esa es la misma que está por acá. Vamos a ver, 3x al cuadrado menos 5x más 4. Entonces, esta es esta verde que está por acá. Lo que indica es que no importa qué valor de x yo sustituya a esta ecuación, siempre voy a tener valores positivos de y. Eso es prácticamente lo que dice. ¿Ok? Entonces, hay pregunta. ¿Cuál es el conjunto de solución? Cualquier X. Vea que, por ejemplo, yo puedo hacer esto más chiquitito. Y ustedes dicen, bueno, pero la gráfica pasa por acá, no pasa por menos 40 o por 40. Y es que visualmente tal vez no se representa porque acá estamos en un sistema, en un programa. Pero esto a medida que va creciendo, lo que sucede es que va a ir expandiendo, por decirlo así, eh, su espacio. Eso se va a ir haciendo como de esta forma. Supongamos, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, si yo ingreso el 40 voy a tocar algún valor de Y. Pero obviamente sea un valor bastante grande, ¿verdad? Porque vemos que no está en esta escala. Por ejemplo, si yo ingreso un 40 en algún momento, como esto va hacia más infinito y como esta va hacia menos infinito, voy a tocar un valor en Y que me va a dar un valor positivo. O sea, siempre va a dar valores positivos. En el caso contrario, cuando el valor inicial, el valor de A es negativo, no importa qué valor de X yo ingrese, voy a obtener valores negativos y valores negativos por acá, ¿ok? Eso es prácticamente lo que quiere dar a entender este, la inecuación. Bien, entonces aquí lo que él indica es que calculemos el discriminante, como le indiqué, ya eso lo vimos en un video anterior, que se aplica la fórmula b al cuadrado menos 4a por c. Y entonces nos dice que es menor a cero, o sea, nunca toca el eje X. Como nunca lo toca, solo quedan dos opciones, o es siempre positivo o es siempre negativo. En este caso dice resolver la ecuación, la inecuación de que cuál- cuáles valores de X me van a dar un resultado de Y mayor a cero. En este caso, vea que el conjunto de solución es cero. ¿Por qué? Porque nunca voy a obtener un valor de y de cero. Primero que todo, porque el discriminante es menor a cero. Por lo tanto, nunca va a tocar ni siquiera el eje X. Y en segundo caso, porque vamos a ver, el coeficiente inicial es negativo. Y por lo tanto, este representa a la otra gráfica, la gráfica azul, ¿verdad? Vea que aquí tenemos menos 2x al cuadrado más 4x menos 3.
Entonces, la pregunta es, ¿cuándo los valores van a ser mayor a cero? En ningún momento. ¿Por qué? Porque voy a tener siempre valores de y negativos. ¿Ok? Si por el contrario la pregunta hubiese sido al revés, ¿qué significa que si la pregunta hubiese sido al revés? Y si la pregunta me dice en qué momento los valores son menores a ceros, entonces, ahí sí el conjunto de solución puede ser todo R. O sea, no importa qué valor de X yo sustituya por acá, voy a tener siempre un Y negativo, menor a cero. ¿Ok? Pero la pregunta no es esa. En este caso, la pregunta es, ¿en qué momento si yo sustituyo esta X por un valor X, me da un valor mayor a cero? En ninguno. ¿Por qué? Porque la variable A es negativa o el coeficiente. Bien, entonces vean que para determinar esto, como les digo, o sea, no hay que aplicar ninguna fórmula así como extraordinaria, solamente di el discriminante, pero prácticamente son como las reglas gramaticales en la materia de las matemáticas, o sea, solo saber que si el primero es positivo o si el primero es negativo. El caso número dos, vamos a ver, ¿qué pasa cuando el discriminante es igual a cero? Cuando el discriminante es igual a cero significa que tocamos en un punto a la gráfica. Entonces, depende de lo que nos pregunten, vamos a determinar ese conjunto de solución. Vamos a ver. Dice, resultado de que la expresión es o siempre mayor o igual que cero, siempre menor o igual que cero. También aquí depende del signo de. Entonces, acá pasa lo mismo que la anterior. Primero hay que poner atención a lo que nos están preguntando y segundo, que nos indica que efectivamente siempre va a ser mayor o igual a cero o menor o igual a cero. Entonces, esto lo podemos representar introduciendo esa gráfica. 4, 4 y 1. Todos positivos. Vamos a ver. Tenemos 4x al cuadrado. Está. Más 4x más 1. Ahí está. Voy a apagar a las otras para que se pueda ver bien. En este caso, vea que es mayor o igual a cero porque está tocando el cero. Entonces voy a obtener un resultado en y cero hacia valores positivos. O si por el contrario, este coeficiente inicial, vamos a ver, hubiese sido, bueno, acá está tocando en dos puntos. Pero cuando es positivo, solamente toca un punto al eje X. Por eso es que después que ya sabemos, por ejemplo, cuál es el discriminante de esta de este polinomio, ¿verdad? De esta ecuación, entonces en este caso el discriminante es igual a cero. Por lo tanto, va a ser mayor o igual a cero, menor o igual a cero. Va a tener en valores positivos o negativos, depende del coeficiente inicial. En este caso, vemos que el conjunto de solución es todo R, porque no importa por cuál valor de X yo sustituya a la ecuación, o en algún momento va a ser cero o mayor a cero. Pero todo depende de lo que nos pregunten por acá. ¿Ok? Todo depende de lo que nos pregunten por acá, porque aquí nos están preguntando que cuánto es mayor o igual a cero. En este caso es siempre. Pero si nos hubieran preguntado cuándo es mayor a cero, no igual, entonces aquí tenemos que excluir en qué punto la gráfica está tocando al conjunto del eje X. Más adelante, después de este tema de ecuaciones cuadráticas, vamos a la parte de las aplicaciones matemáticas de modelos aplicados a la vida real. ¿Qué significa? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ¿cuántos artículos tengo que vender para que mi utilidad sea mayor a cero? Entonces lo va a determinar en relación a ese rango. Usted ocupa una utilidad mayor a cero. ¿Ok? Entonces, las inecuaciones sirven para modelar ese tipo de problemas. Van a ver que va a estar muy interesante. Ahorita nada más lo estamos viendo así como ecuaciones y tal, pero ya cuando lo aplicamos a problemas de la vida real es cuando todo cobra vida.
resolver la inecuación que sea menor a cero. En este caso dice que el conjunto es vacío. ¿Por qué? En primera instancia vemos que el inicial es positivo. Y en segunda instancia vemos que este, vemos que el discriminante es igual a cero. ¿Verdad? Recordemos la fórmula de discriminante, b al cuadrado menos 4a por c. Entonces, toca un punto al eje X. Y aparte de eso, el coeficiente inicial es positivo, entonces ya sabemos que la gráfica va hacia arriba. ¿Ok? Va de esta forma. Entonces nunca va a ser menor a cero. ¿Por qué? Porque va de esta forma sobre el eje X. Acá está. Y por acá va sobre el eje Y. O sea, nunca va a tener valores negativos. Y eso lo que está preguntando es esto. Dice, por ejemplo, si yo sustituyo X por cero, entonces va a ser 0 a la 2 más 6 por cero, que todo esto sería cero y más 9. O sea, si yo sustituyo por cero, el resultado de esta va a ser 9. Y 9 no es menor que cero. Por lo tanto, no aplica. O sea, no hay un conjunto que me dé una solución negativa. Entonces vean que todo eso ni siquiera es de calcular, solamente es como aprenderse las propiedades, que ustedes puedan interpretar lo que están haciendo. Entonces aquí tenemos 1, 6 y 9. Vamos a ir a graficar esto. Vea qué bonito aprender así. 1x al cuadrado más 6x más 9. Ahí está. Voy a eliminar esta. Ok, aquí vamos a hacerlo otra vez. Tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Ahora sí. Entonces, ¿qué indica esto? Vea que la pregunta era ¿cuándo es negativo? Y vea, nunca es negativo, o sea, nunca van a ser valores de y negativos. Pues igual a cero, positivo hacia arriba. Ok, entonces hay que aprender a interpretar lo que estamos resolviendo o analizando. Y entonces acá ustedes dicen, bueno, no tenemos ningún valor que sustituir a X nos dé un resultado menor a cero, todos van a ser positivos. Pero entonces digamos que vamos a hacer una inversión en un negocio. Entonces calculamos, no sé, ingresos, gastos, utilidades, proyecciones de ventas. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto, no sé, me dé pérdidas? Y entonces vemos que, por ejemplo, no hay probabilidad de que, por ejemplo, si no vendemos nada, aunque vendamos cero, siempre vamos a tener una ganancia de 9. Entonces uno dice, ah, bueno, es un buen negocio porque no hay riesgo, ¿verdad? Aunque no vendamos nada, vamos a tener una ganancia de 9 por sí sola. No sé, digamos que aunque no vendieron nada, pero la patente de ustedes vale mucho dinero, entonces ya tienen 9 millones solamente por la idea. ¿Ok? Vamos a ver, en este caso dice resolver la inecuación de cuando eso sea menor que cero. Y entonces lo que pasa por acá son varias cositas que se pueden interpretar visualmente. Dice que el discriminante es igual a cero, por lo tanto toca en algún punto al eje X. Entonces acá nos indican que el punto donde está tocando el eje X es en un medio, ¿verdad? Es ahí como en 0,5. Entonces tenemos menos 4, 4 y menos 1. Vamos a ir a graficar esto. Qué bonito aprender así. Menos 4x al cuadrado más 4 y creo que más 4x y luego menos 1. Creo que era por ahí. Entonces, ahí está. ¿Sí? Vean que él toca en un medio, acá en 0,5. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo los valores son menores a cero? Supongamos que acá, en este punto, tenemos un punto de equilibrio que las utilidades y las pérdidas son cero. O sea, no gané ni perdí. Entonces ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, es un modelo de ecuación. ¿Qué tiene que pasar para tener pérdidas? Empezar a tener pérdidas. Entonces, ¿ves? Aquí es donde empiezan la tendencia de valores negativos. Y por eso es que se tiene que excluir dentro de esta ecuación eso, porque dice, cuando digamos los valores me generan pérdidas, cuando son menores a ceros, y en un medio, o sea, cuando x se sustituye por un medio por 0,5,
no es menor a cero, es igual a cero. Y aquí, si fuera esto, por ejemplo, menor o igual a cero, entonces sería cualquier conjunto de los números reales. En este caso, solamente nos están pidiendo el conjunto menor a cero y por lo tanto ponemos que es el conjunto R, o sea, todos los números reales menos el un medio. Ok, aquí preguntan que cuando los valores son menores o igual a cero. En este caso, por ejemplo, vemos que el discriminante es igual a cero, por lo tanto, solamente va a tocar en un punto al eje X. Y vemos que el coeficiente del término grado mayor 2 es positivo, por lo tanto, significa que esta gráfica va hacia arriba. Entonces, si solo toca en un punto y la gráfica va hacia arriba, significa que solo hay un punto que satisface a esta ecuación y este es menos 2, ¿verdad? Entonces, también ya hemos visto, digamos, discriminante, fórmula general. La fórmula general nos indica dónde es que esta ecuación, cuál es la raíz o el cero de esta ecuación, ¿verdad? Todo eso ya lo hemos visto en los videos de factorización, cómo factorizar una ecuación, una cuadrática. Entonces vimos que podemos utilizar la parte de agrupación, de inspección, fórmula general, diferencia de cuadrados, productos notables, diferencia de cubos, suma de cubos, también un montón de cosas que como les digo, es una serie completa que a medida que vamos avanzando vamos adquiriendo un conocimiento muy poderoso. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos uno 4 y 4. Entonces vamos a ir a graficar esto. De igual forma, ustedes me pueden indicar en los comentarios, no, es que veo que no explicó bien, me gustaría que explicara con más a detalle. Yo, por ejemplo, yo asumo que mi comunidad es leal y que está siguiendo la serie completa, por lo tanto, digamos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir asumiendo que ustedes ya tienen un cierto grado de conocimiento. ¿Está bien? Eso es lo que yo pienso. Para que no piensen ustedes que es que yo no estoy enseñando bien, sino es más bien que ustedes tienen que estudiar bien, ¿verdad? Porque ya están, o sea, cada video de cada tema dura como media hora, una hora, 20 minutos, entonces yo siento que si ustedes toman el tiempo y se devuelven al video donde explicamos, por ejemplo, qué es fórmula general, qué es discriminante, qué es una ecuación, qué es una inecuación, porque aquí ya estamos trabajando con inecuaciones, pero cuadráticas. Entonces, para que ustedes tengan el concepto de inecuación, entonces se devuelven al video de inecuaciones nada más, un ratito y luego nos alcanza, ¿ok? Entonces vean que acá simplemente con saber que el coeficiente de grado mayor era positivo y que el discriminante solo toca en un punto, sabemos que esto es positivo. Y acá la pregunta era, ¿cuándo es menor o igual a cero? O sea, nunca es menor a cero, pero si hay un punto donde satisface igual a cero. Y luego tenemos el caso número 3 que dice que cuando el discriminante es positivo. Entonces, cuando el discriminante es positivo, vamos a ver. Aquí pregunta resolver la ecuación de cuando satisface mayor o igual a cero. Entonces, calculamos el discriminante. El discriminante nos da positivo. Eso significa que va a tener dos puntos de intersección. Entonces, lo que hay que hacer acá es que va a ser todo el conjunto de los números reales menos el conjunto donde esta ecuación pasa por abajo del eje X, porque ahí va a representar valores de Y negativos. Y yo acá solo ocupo que donde es cero o mayor a cero. ¿Cuáles son los valores de Y? Que me dé cero o mayor a cero, ¿verdad? Supongamos que este es una representación de un problema económico, entonces yo quiero saber cuánto me genera cero ganancias o ganancias positivas, ¿verdad? Entonces dice que como, ok, vamos a ver. Entonces va que aquí el conjunto de solución, vea que es menos 3 y un medio. Esto también lo podemos calcular con la calculadora. Vamos a ver, aquí dice 2 5 y menos 3. Entonces con la calculadora, vamos donde dice mode 5 3. Ok, otra vez, mode 5 3. Ahí está. Entonces tenemos 2 5 y menos 3. Ahí nos va a dar el un medio y nos va a dar el menos 3. Entonces, es el conjunto de todos los números reales menos, vamos a ver, menos 3 y un medio.
que son o sea, que es el rango o el conjunto donde esto toca cero y también en ese rango va a ser los valores menores a cero. De igual lo vamos a representar 2, 5 y menos 3. Vamos a ver, GeoGebra, 2, 5 y menos 3. 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más 5x y el otro es menos 3. Ahí está. Entonces, aquí activamos la gráfica. Vamos a ver. Ahí está. La pregunta es, ¿dónde los valores son mayores a cero? Y por lo tanto, entonces es en este trozo de menos infinito, o sea, todos los números reales menos este conjunto que pasa por abajo. ¿Cuál es este conjunto donde los valores de y son negativos? Es desde menos 3 hasta un medio, que los valores van a ser ceros, los valores de y van a ser ceros o menores a cero, o sea, negativos. Y la pregunta lo que nos indica es cuando los valores son, cuando resolver la ecuación, que cuando los valores son mayores o iguales a ceros. ¿Ok? Entonces, en menos 3 y un medio son igual a cero. Pero ¿por qué lo excluyen? Vamos a ver. Cuando los valores son mayores o iguales a cero. Bueno, iguales a cero son en menos 3 y en un medio. Entonces, no deberían de excluir a menos 3 ni a un medio, sino al rango que está entre ellos. ¿Ok? Entonces, tal vez esto acá estaba mal planteado. Tal vez era cuando los valores son mayores a cero. ¿Ok? Cuando los valores son mayores a cero. Tal vez este igual, porque si me preguntan a mí cuál conjunto de solución satisface que esto sea igual a cero, entonces el menos 3 sí debería de incluirse. Creo que aquí dice que el conjunto de todos los números reales menos este rango que está por acá. ¿Ok? Y no incluye al menos 3 ni al 1,5. Entonces ahí está como raro. Bien, lo importante es que se está explicando y así ustedes lo pueden tener un poco más claro o por lo menos tienen la duda y pueden preguntar, digamos, a su profesor en curso. Luego dice el siguiente ejemplo, resolver la inecuación 3x menos 4 más 2 mayor a x menos 2. Recordemos que acá es como resolver y establecer todo en una sola ecuación para obtener el cero, ¿verdad? Aquí tenemos ya la cuadrática, menos 3x al cuadrado más 11x más 4. Esto de despejar ecuaciones, recuerden que ya lo vimos con mucho detalle en videos anteriores. Entonces, por eso es que acá no se explica tan a profundidad, porque más que todo es determinar cuál es la trayectoria de esta ecuación. Eso es lo que estamos viendo en este video. Entonces, vamos a ver, acá tenemos este negativo, por lo tanto ya sabemos que va hacia abajo, que es cóncava, y luego el discriminante es positivo, por lo tanto va hacia abajo, pero tocan dos puntos. Y lo que yo estoy preguntando es cuánto es mayor a cero. Entonces, va hacia abajo, tocan dos puntos, significa que hay un espacio que pasa por la parte de arriba. Y la ecuación base es menos 3, 11 y 4. Entonces vamos a ir a graficarla a GeoGebra. Era menos 3x al cuadrado. Creo que es, vamos a ver, que sigue. Sigue más 11 más 4. Más 11x más 4. ¿Está? Entonces, el conjunto de los valores donde son menores a cero, ¿ok? Ese conjunto va a ser todo lo conjunto de los números reales menos acá donde este sea ese cero, entonces menos ese rango. ¿Ok? De acá a acá.
¿Por qué? Porque estos los valores de y me son positivos y la pregunta es, ¿cuáles son los valores que al sustituir yo una x me da menor a cero? Entonces todos los números de conjunto negativo hasta llegar a este punto, excluyo este conjunto y luego puedo agregar también todos los positivos. Pero este conjunto lo excluyo porque aquí me darían valores positivos. Y entonces yo ocupo nada más encontrar valores negativos. ¿Ves? Aquí dice, cuando ujú, ujú, ujú. Ok, no, aquí pregunta que cuándo es mayor a cero. Entonces, ves, el conjunto que satisface a que sea mayor a cero es más bien el de menos un tercio y cuatro, ¿ok? Entonces ahí para que lo corrijan, ¿verdad? Es más bien porque yo pensé que me estaban preguntando cuándo los valores eran negativos, no, me están preguntando cuándo son positivos. Es en esta parte que son positivos, ¿ok? Es en esa parte que son positivos. Entonces, es este conjunto que son mayores a ceros. Por ejemplo, si fuera indicado mayor o igual a cero, entonces aquí los corchetes van cerrados e incluimos los valores que hacen cero. Cuando el discriminante es positivo y se puede factorizar fácilmente la expresión cuadrática, se puede utilizar también otra técnica para resolverla en ecuaciones. Se ilustra con los siguientes ejemplos. Entonces, por acá nos indica que si yo puedo factorizar el polinomio, entonces voy a utilizar. ¿Qué voy a utilizar? Vea que acá, por ejemplo, x al cuadrado más 6x más 5, utilizando cualquier método de factorización, hasta se puede utilizar la calculadora. Vamos a ver, por acá, mi amiga la calculadora. Ok, entonces mi amiga la calculadora ingresamos 1 en el coeficiente A, 6 en el coeficiente B y 5 en el coeficiente C. Entonces nos indica que un cero es menos uno y si convertimos eso a factor sería x más uno, ¿verdad? Y luego un cero sería menos 5 y si lo convertimos a factor sería x más 5 porque lo pasamos al otro lado del igual, ¿verdad? Entonces, aquí tengo los dos factores y lo que me indica es que si yo puedo factorizar una cuadrática, dice, esta desigualdad se da cuando alguno de los factores es cero o uno de ellos es positivo, en el otro negativo. Habría entonces que considerar diferentes casos. La manera más simple es mediante la tabla de signos, en la que aparecerán los signos de los factores según los valores de x y los signos de los productos de esos factores, así. Entonces, por ejemplo, aquí coloco x menos infinito que va a los ceros. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el menos 5 que es el negativo más cercano a menos infinito y luego el menos uno y luego el más infinito, ¿ok? Entonces acá coloco los factores y esta es la tabla de signo que voy a terminar, digamos, donde está la parte positiva y la parte negativa de la gráfica, ¿verdad? Digamos que aquí la estoy partiendo en trozos. Entonces, cuando llego al cero, vea que esto es un factor y acá está el cero, ¿verdad? Que es como despejar el factor, pasarlo al otro lado del igual. Vamos a ver. Por acá tenemos el factor, ¿verdad? X, por ejemplo, más uno igual a cero. Entonces, X es igual a menos uno. Entonces, ya este es el cero o raíz. Entonces, aquí va a negativo, negativo y positivo. Después de que cruzamos donde toca el cero, se vuelve positivo. Luego va negativo, acá tocamos y entonces luego se vuelve positivo. Y luego, aplicamos teorema de signos. Menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más. Eso significa al mismo tiempo que en esta parte la gráfica va a estar en la parte positiva, en esta en la parte negativa y en esta en la parte positiva. Vamos a ver cuál es esta gráfica. Esta es la gráfica de X de uno 6 y 5 que creo que ya la tenemos por acá. Uno 6 y 5. Acá. X, ok, no está, entonces sería uno sería X al cuadrado. Más 6x más 5. Ahí está. Entonces, depende de lo que nos pregunte. En este caso, no recuerdo qué nos preguntaba, pero digamos, con la tabla de signos, sin tener que utilizar el discriminante, podemos saber cuál es el trozo que está por arriba de cero, cuáles son los puntos de cero y también cuál es el trozo que está por debajo de cero. Entonces, todo depende de lo que nos estén preguntando.
En este caso, nos preguntaba que cuáles son los valores menores o iguales que cero. Entonces, los valores menores o iguales que cero es el rango de -5 a -1, porque los otros valores son los que están por arriba de cero, ¿verdad? De menos infinito a 5, la gráfica está positiva, y de -1 a más infinito está positivo también. Entonces, lo podemos ver por acá, de menos infinito a 5 está, digamos, en la parte positiva a -5, y luego de -1 a más infinito está en la parte positiva. Obviamente acá estaría en cero en el eje Y, ¿verdad? Vamos a ver, dice, la tabla se interpreta de la siguiente manera. Dice, en la primera fila aparecen los valores de X que hacen cero a cada uno de los factores, colocando de menor a mayor. Esta fila representa el conjunto de los números reales, o sea, de menor a mayor, el que esté más cercano a menos infinito, y luego en orden, ¿verdad? Como en una recta numérica. En la segunda fila aparece el factor x más uno. El cero indica que dicho factor se anula cuando x es igual a -1. El primer signo menos indica que x más uno es negativo en el conjunto de menos infinito a -5. El segundo signo menos indica que x más uno es negativo en el conjunto que pertenece a -5 y -1. Y en el signo y en el signo más significa que x más uno es positivo en el rango de -1 a más infinito. La tercera fila se interpreta en el mismo sentido que la segunda para el factor de 5, o sea que aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es positivo. La cuarta fila corresponde a los signos del producto de los factores, así el primer más se escribe porque en ese intervalo el producto de ambos factores negativos es positivo, ok, es como utilizar teoría de signos. La inecuación pide determinar cuándo los productos de ambos factores es negativos o cero, o sea, cuándo pasan por debajo de cero. Es negativo cero. Viendo la tabla se establece entonces que el conjunto de solución es de menos 5 a -1 por 7 cerrado, ¿verdad? En este rango, la gráfica pasa por abajo. Si el ejemplo anterior pidiera resolver x al cuadrado más 6x más 5 mayor a cero, mayor o igual a cero. Ahora nos están hablando del conjunto que pase por arriba. La misma tabla, y para la solución escogería los intervalos que corresponden a los valores positivos, o sea, los que pasan por arriba de cero, o sea, por arriba del eje X. Entonces, en este caso sería menos infinito a 5 unión de uno a más infinito. Por otra parte, el punto de solución de la inecuación pregunta que cuando los valores sean menores a ceros, es decir, -5 y -1 se excluyen de los extremos, porque ahí la expresión cuadrática se hace cero, y en ese caso se quieren que los valores sean negativos, o sea, sean para abajo valores negativos. En este caso lo que pasa es que los valores de -5 a -1, los valores acá de -5 a -1, bueno, ahí está diciendo que sean menores a cero. Entonces, de -5 a -1 voy a tener valores de cero en Y. Entonces, vamos a ver qué es lo que indicaba. Tal vez es mayor a cero. Vamos a ver. Ah, ok, que los valores sean menores a cero. Entonces, es de -5 a -1. Ok, ese rango, pero en este caso, excluyendo el 5 y el -1. Vean que en este caso, en el caso anterior, era menor o igual a cero. Ok, acá, menor o igual. Entonces, sí incluíamos el -1 y el -5. Pero en este caso nada más no tiene el igual, nada más es menor a cero, entonces sería de -5 a -1, excluyendo -5 y excluyendo al -1, ya que ahí es donde se hace cero. Ok, el conjunto de solución x al cuadrado más 6x más 5 es mayor a cero, es de menos infinito a -5 unión uno más infinito. Ok, y luego tenemos otro problema por resolver, que es lo siguiente. Resolver la inecuación de 2x al cuadrado más 5x menos 3. Entonces acá utilizamos algún método de factorización, como les indiqué, ya hemos utilizado varios. Se puede factorizar el lado izquierdo y la inecuación se convierte en, tenemos dos factores, 2x menos 1 y x más 3. Entonces colocamos los factores, colocamos los ceros de ese factor. Por ejemplo, acá, si despejamos esto, 2x menos 1, tenemos 2x menos 1 igual a 0. 2x, esto pasa acá a uno positivo, y ahora x va a ser 1 y esto está multiplicando, pasa a dividir.
Entonces, por eso es que el cero de S es este y el cero de menos 3 que es más 3 es este. Por lo tanto, colocamos negativo, negativo, positivo, negativo. Después del cero, colocamos positivo, positivo. Ahora la ley de signos, menos, menos da más, menos, más da menos y más da más. ¿Ok? Luego dice, interpretando la tabla del mismo modo que se hizo antes, se obtiene que el conjunto de solución, que es mayor a cero, entonces es desde menos infinito, coma, a 3 abierto, ya que no se incluye el 3 y unión un medio a más infinito. ¿Por qué no se incluye el menos 3 ni el un medio? Porque ahí ellos se hacen cero. Yo solamente ocupo donde un modelo de una ecuación, ¿verdad? Digamos, un modelo económico representado por una ecuación me dé rentabilidad, o sea, valores positivos sin, sin que me dé igual a cero. ¿Ok? Luego tenemos otra. Dice resolver la ecuación 3x al cuadrado más x menos 10 luego menor que 2x menos uno. Aquí lo que hacemos es resolver, multiplicar, dividir, o sea, todo lo que sea necesario para resolver el polinomio. En este caso, por ejemplo, es 2 por 2 4x al cuadrado, 2 por menos uno menos 2x, este más 2 lo conservo. Luego acá sumo y resto, izquierda y derecha, paso todo solo para un lado y al final me va a quedar menos x al cuadrado más 8x menos 12. Esto lo factorizo, tengo estos dos factores, los coloco en la tabla y aquí veo, digamos, al final cuál es sí, cuál es la representación de esta tabla, ¿verdad? Que vea que aquí voy a tener, digamos, en esta parte de menos infinito 2, esa gráfica va a ser negativa, de 2 a 6 va a ser positiva y de 6 a más infinito va a ser negativa. Y la pregunta, ¿cuál era? ¿Dónde esto es menor a cero? Y entonces, ¿qué es menor a cero? Es de menos infinito a 2 y de 6 a más infinito, ¿verdad? Que es como el signo ya de todo el polinomio factorizado. Vamos a ver acá donde da como la explicación. Dice, en la cuarta fila corresponde a los signos del producto de los dos factores. O sea, el factor este y este, el producto de los dos factores. Al final, a mí lo que me interesa es el producto de toda la gráfica en general. Y también tengo que ver lo que me estén preguntando, ¿verdad? También tengo que recordar las propiedades de orden en relación a las boquitas, porque a veces pueden intercambiar. Si yo tengo acá una menor que, puede pasar a mayor que o todo depende. Entonces, por eso es que yo les recomiendo ver todos los videos anteriores. Y aparte de eso, en relación a todo lo que trata el tema de las inecuaciones, vean que acá vienen bastantes ejercicios que ustedes pueden resolver. Y lo más importante es que viene su solución respectiva. Ok, entonces aquí vienen todas las soluciones, todos los procesos que hay que resolver. Y ahora, antes de terminar este capítulo número 3 que ha sido bastante exitoso, que a la gente le ha gustado mucho, hay que ver cómo se aplican los modelos económicos, ¿verdad? Por eso es que se llama matemática básica para la administración. Entonces, hay que ver cómo aplicamos todo esto que hemos visto de inecuaciones en modelos económicos, que yo sé que va a estar súper interesante. Ve así a simple vista, estoy viendo por allá un costo variable, un costo fijos, ingresos, gastos, utilidades. No, no, es una belleza de libro y una belleza de conocimiento que sé que ustedes van a aprender y lo van a poder utilizar tanto en sus finanzas personales, empresariales, en sus proyectos de vida. No, esto es un conocimiento que vale oro, ¿ok? Entonces ahí para que le comenten el video, le den like, también comenten, digamos, qué les parece la modalidad, si ustedes son de ese público fiel que está viendo toda la serie desde el video uno y entiende, digamos, el contexto sin mucha explicación, por ejemplo, en este video, ¿verdad? Que yo asumí que ustedes ya conocen lo que es un discriminante, fórmula general, suma, resta, división de polinomios, operaciones con números reales, que todo eso ya lo explicamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo despejar una ecuación fácil? También otra cosa muy importante es que recuerden que pueden adquirir nuestros servicios en nuestro contacto, ¿verdad? De WhatsApp o también a través de nuestro sitio web enigmacr.com. Este curso completo lo pueden encontrar totalmente gratis y por acá están todos los módulos que van a adquirir los documentos, PDFs y los videos que estamos trabajando. De igual forma están en YouTube, pero por acá tienen como una estructura ordenada que ustedes dicen, bueno,
Ya hice el capítulo número 2, el capítulo número uno, ahora voy por el 3. ¿Qué más voy a aprender? Lo completo, después de ecuaciones. Ustedes saben que sigue el capítulo 4, que son rectas y sistemas de ecuaciones, que también es súper interesante. Y luego ya entraríamos a la parte de las funciones, que van, funciones lineales, cuadráticas y algebraicas. Entonces, esto es muy importante porque vea que ni siquiera hemos llegado, apenas vamos por el capítulo número 3. Ya hemos visto lo que son ecuaciones, inecuaciones y operaciones con números reales. Eso significa que cuando lleguemos acá donde dice ecuaciones lineales, esto va a ser un qué, ¿ok? Entonces, sin más que decir, simplemente agradecer por ser un fiel oyente, un fiel estudiante, y yo espero que esto que yo estoy compartiendo el día de ustedes, el día de hoy con ustedes, sea de gran valor, porque a mí, en mi tiempo, me hubiera gustado haber encendido YouTube y yo escribir, necesito información de este tema y poder encontrar un curso completo como este. Entonces, mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma CR. Nos vemos en el siguiente video.